Escuche a continuación Cátedra Radial, un espacio de libre cultura para todos los cubanos, presentado por Radio República. Cátedra Radial le ofrece entrevistas que van más allá de la censura, temas que ayudan a enriquecer el espíritu y el intelecto humano. Ya está en el aire Cátedra Radial, con su moderador y analista, Aramis Pérez. Radio República, por la importancia en el contenido y por el valor histórico de estas grabaciones, tiene el honor de presentarles una serie de programas con la participación del doctor José Ignacio Rasco, realizados entre septiembre y diciembre del 2006. El doctor Rasco, abogado, profesor, periodista y político cubano, fundador del Partido Demócrata Cristiano, luego de una fructífera y dedicada vida a la libertad de Cuba, falleció en Miami el 19 de octubre de 2013. Saludos amigos y bienvenidos a otra edición de su programa Cátedra Radial, un foro de libre cultura para todos los cubanos. Estamos conversando hoy con el doctor José Ignacio Rasco, fundador del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y el Instituto Jacques Maritain. Profesor, bienvenido una vez más a nuestro programa. Encantado de estar aquí de nuevo en este programa, que me complace mucho. Creo que es un programa sumamente útil para la causa que todos defendemos, que es por tener una Cuba con libertades plenas y con respeto absoluto a los derechos humanos. De modo que, Aramis, aquí estamos a tu disposición. Bueno, profesor, precisamente con ese tema de derechos humanos es el que hemos estado lidiando hace varias semanas y vamos a seguir analizando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida por las Naciones Unidas en el 1948. Vamos ya por el artículo número 12 de este documento fundamental en la materia de derechos humanos. Este artículo número 12 lee: nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Me parece que es un artículo realmente excelente, bueno, como todos en definitiva, porque aquí es lo que se está proclamando en definitiva, es el derecho, yo diría, de la Constitución Mundial, que por ser humano cualquiera tiene y que es fundamental. Toda persona tiene que ser respetada con su familia, con su domicilio, con su correspondencia y con los ataques a sus personas en cuanto a honra se refiere. En fin, me parece que es un artículo fundamental que habla en definitiva de la defensa de la dignidad de la persona humana, esa cosa que tantas veces repetimos, pero que hay que concretarla a veces, y yo creo que este artículo es una concreción de esos aspectos de la dignidad, del buen nombre, del prestigio de la persona. Y en un sentido un poco más trascendente, vemos que este artículo utiliza la palabra arbitraria, o sea, la arbitrariedad. Y en otros programas de esta misma serie de ética y política hemos considerado qué es lo que constituye un gobierno justo. Y de cierto modo se puede decir que la constitucionalidad ha sido la clave para toda la reflexión sobre la administración justa del gobierno. Y la arbitrariedad es lo que se busca eliminar a través de las leyes y las costumbres de un pueblo. Es decir, restringir la aplicación de la fuerza del Estado, sea moral, sea física. Completamente, porque el Estado nunca puede emplear una fuerza bruta, digámoslo así claramente, ¿no? Existe medios coercitivos dentro de un Estado para exigir el cumplimiento de la ley, pero ninguna facultad tiene ningún Estado, ningún gobierno para violar esa sacra libertad o dignidad de la persona para vivir de acuerdo con las libertades humanas tan necesarias y el respeto a su nombre, a su prestigio, a su condición de familia, en fin. Me parece que este artículo recoge bien ese aspecto de la personalidad y de la familia humana. Y este artículo, si Cuba fuera la Cuba que queremos, podría servir como medida de protección a todas las personas que se encuentran hostigadas en todos estos sentidos por la policía política. Las personas que se sienten hostigadas le invaden la vida privada, la familia es quebrada por mecanismos del Estado, los niños se separan de los padres,
el domicilio no es sagrado, la correspondencia es intervenida. Ustedes, nuestros oyentes en Cuba, viven esto de día a día, pero sus derechos, de acuerdo con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, son otros. Sus derechos son a la libertad y a la dignidad. Yo digo que si detestable es el fusilamiento físico de la persona, esa cosa que tanto abusó sobre todo al principio el régimen actual de Cuba, el fusilamiento moral, es decir, el que ataca la honra, la dignidad de la persona, su condición de ser humano en la más rica extensión de la palabra, es una ofensa. Es asqueroso el fusilamiento moral, porque es una verdadera inmoralidad, es decir, que donde se ataca la honra, el prestigio, la dignidad de la persona. De modo que ni el fusilamiento físico, detestable por supuesto, abusivo, implacable, ni el fusilamiento moral que desprestigia completamente a una persona y con ella a una familia que le pertenece. De modo que el respeto al derecho ajeno es la paz, volvamos a repetirlo además, la famosa frase del mexicano Benito Juárez. Así es. Vamos a pasar entonces al artículo número 13, que afirma en dos partes. La primera, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. La segunda parte afirma, toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. Yo creo que esto es también sumamente importante, el derecho de circular libremente, de poder entrar y salir de un país sin cortapisas, sin presiones indignas, sin prohibiciones. Yo creo que es fundamental. Cualquier país verdaderamente democrático, cualquier país verdaderamente libre, tiene que permitir, tiene que tolerar, tiene que acceder a las necesidades de viaje, de entrar y salir de cualquier sitio donde vive esa persona. De modo que el derecho de locomoción, yo diría, es un derecho fundamental también de la persona humana. Y echándole así un vistazo al panorama de la actualidad cubana, vemos que este derecho no es respetado por el régimen que gobierna en este momento. Vemos que las personas que sí tienen el privilegio, porque no es un derecho en la Cuba de hoy, el privilegio de viajar internacionalmente, lo hacen en algún asunto gubernamental, algún asunto aprobado por el Estado. O no gubernamental, si es de un tipo de verdadera jerarquía dentro de la arquitectura gubernamental del Estado, se mueven libremente. Esto lo hemos visto ya en muchos casos. Hemos tropezado en Europa y en América Latina con personajes que o aprovechan una misión especial para después hacer sus correrías libres por ahí y entonces pues se van de fiesta y se van de turistas por otras partes, de modo que es una hipocresía más del régimen que sin embargo a sus ciudadanos honestos no les permite esa capacidad de locomoción de moverse de un lugar a otro. Es cierto. Gracias por señalarlo, profesor, porque no lo había considerado en ese momento cuando estaba hablando, pero esto es un factor de la actualidad en Cuba. Y la indignidad más grande es que los recursos que le pertenecen al pueblo, los recursos que deben ser generados por el trabajo, los recursos que le pertenecen por derecho al pueblo, están siendo usados para facilitar estos viajes de lujo, estos viajes de placer, estas giras de inmoralidad que dan las personas privilegiadas del régimen. Y lo que es peor, en cierto modo también, cuando se les obliga a los ciudadanos a trasladarse a otro país para hacer fechorías de tipo bélico, con guerrillas, con persecuciones, con investigaciones, con métodos policíacos realmente, porque Cuba muchas veces se ha convertido en un policía aliado de otros regímenes también dictatoriales. Lo hemos visto en el caso de Venezuela, lo hemos visto en el caso de Bolivia, lo hemos visto en el caso de Nicaragua. O sea que se ejerce con la voluntad unímoda del Estado cuando conviene ese derecho a salir, que no es un derecho sino una obligatoriedad que se le impone al individuo, quiera o no quiera, porque se fuerza a la voluntad y se le obliga a salir para determinada misión que no quiere nadie aceptar libremente. Así es, profesor. En sociedades libres es común pensar en las Fuerzas Armadas de ese país con cierto afecto, con cierto cariño, porque esas Fuerzas Armadas pues están
luchando para proteger la libertad de ese país y muchas veces para proteger el respeto de convenios internacionales y ese tipo de cosas. Pero las Fuerzas Armadas cubanas, en vez de ser profesionales y respetadas, pues están en este tipo de labor, están elaborando estas actividades que no le traen honor a la patria y que no son necesarias para defender su soberanía. Es como una invasión de bárbaros sobre países que están en una situación difícil y entonces se les complica apoyando muchas veces la bestialidad de un dictador. Y desprestigia una carrera que debe de ser una muy honorable y muy respetada, que es la carrera del soldado profesional, el soldado que es ciudadano del país por cual está listo a dar su vida. De un país, eso sí. Así es. Vamos a pasar entonces al artículo número 14, que afirma también en dos partes lo siguiente. Primero, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Segundo, este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Yo creo que este es un artículo también sumamente importante, porque efectivamente cuando hay regímenes brutales, y en el caso cubano lo hemos visto cientos de veces, miles de veces, que hay una persecución implacable, sin fundamento, sin razón, sin motivo ninguno, contra ciudadanos pacíficos y democráticos, y tienen que buscar asilo. Pues muchas veces hasta esto se ha impedido en la Cuba castrista, desgraciadamente. Cuando nosotros tuvimos que asilarnos, tuvimos que hacerlo de una manera muy violenta también, en el baúl de un embajador de un país para poder penetrar, porque ya las tropas cubanas del ejército cubano estaban impidiendo juntamente con la policía la entrada en los locales de las embajadas para evitar el asilo que cientos y miles de cubanos desesperados anhelaban como única salida a la situación de persecución, de oprobio que se les había creado en su propio país. También está el famoso caso de la embajada peruana al comenzar de la década de los 80. Los sucesos, para quizás los que no lo conocen, unos cubanos se apoderaron de un autobús, el cual usaron para abrir, y miles de cubanos entraron en un área muy pequeña buscando el asilo. O sea que toda persona tiene ese derecho inalienable también de entrar y salir de su país libremente, y entonces acogerse al asilo cuando no se le facilita la vía normal, la vía justa conforme a derecho. Sí, este artículo también es importante por la segunda cláusula, que le pone un límite a los derechos elaborados, y el límite es la criminalidad y las acciones opuestas a los propósitos y principios de Naciones Unidas. Es el estándar específico que se usa en este artículo. O sea, es decir, que los derechos no se pueden invocar en toda su plenitud en casos de criminalidad, porque uno sacrifica ese derecho cuando se sale de las normas judiciales y las normas convenidas de un país. Porque sería sino un recurso para proteger criminales, asesinos, ladrones, ¿no? Por supuesto. Es decir, no, delincuentes, en otras palabras. Y yo creo que no, que el asilo se ha concebido como una cosa para defenderse de los abusos de la autoridad, de los abusos de tipo político, ¿verdad? Y este es un derecho que ya en la antigüedad se concibió, en la Edad Media se desarrolló muchísimo, y las iglesias eran el amparo y el recurso donde se podían asilar, donde podían esconder los perseguidos políticos por los señores feudales o por los príncipes, en fin. Este derecho se ha conservado en las constituciones modernas en todas partes del mundo hoy día, y existe el derecho de asilo para proteger, pero no a los criminales, no a los ladrones, no a los asesinos, sino sencillamente a aquellos señores que luchan por las libertades humanas, por la democracia, por la igualdad de todos los ciudadanos de un país. Sí, y es también importante notar que hasta los criminales tienen ciertos derechos dentro de los procesos legales bajo el cual tienen que caer. Pero para destacarlo así bien claramente, vamos a poner el ejemplo que en los juicios celebrados después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los juicios celebrados a los altos comandantes del régimen nazi,
no se les podría, aunque esto ocurrió antes de la Declaración de Derechos Humanos, estas personas no tendrían el derecho de pedir asilo político porque habían cometido crímenes contra la humanidad. No podían justificarse diciendo, bueno, mis creencias políticas eran tales que justificaban todas estas acciones. Claro. Estas acciones quedaban fuera de las normas del mundo civilizado y entonces, debido a esto, habían sacrificado los derechos que tendrían en otros casos. Este sentido también de proteger a la persona frente al abuso del poder, incluso judicial, se ha consignado en muchas constituciones del mundo el derecho de habeas corpus, o sea que tú no puedes retener a un individuo si no hay elementos indicativos de criminalidad, de violencia delincuencial. O sea, una vez más vemos otra de las formas en cual se busca proteger al ciudadano de la arbitrariedad. El derecho de habeas corpus es otra cosa que cabe dentro de este marco que señalé de constitucionalidad, la protección del individuo contra la arbitrariedad. Pasando entonces al artículo número 15, vemos que afirma lo siguiente. Primero, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Y segundo, a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Yo creo que esto es muy importante también, bueno, como todos los artículos, por supuesto, de los derechos humanos, pero por el hecho de nacer en un lugar, tú tienes un derecho a pertenecer a esa comunidad, a tener una carta de ciudadanía de pertenencia a ese país, a ese lugar donde tú has nacido. Esto es tan obvio, tan elemental, que en todos los países del mundo pues se practica este derecho, evidentemente, salvo, por supuesto, los regímenes arbitrarios que le quitan a uno hasta la nacionalidad. Sí, como tantos cubanos exiliados que al salir del país recibían un cuño en su pasaporte que decía Ciudadano X. Sí, señor. Y entonces viajaban por el mundo a veces buscando asilo político, que en algunos casos se concedía y en otros no, debido a las actitudes a veces cómplices de distintos gobiernos o actitudes, vamos a decir, que se hacían de la vista gorda en cuanto a las violaciones de derechos humanos en Cuba. Y hay muchos casos a veces trágicos y a veces con fines un poco más alegres, pero esa privación de nacionalidad fue una violación de los derechos humanos. Sí, y efectivamente esto es tan así, ¿verdad?, que en algunos casos incluso se ha pensado en la doble nacionalidad por circunstancias muy especiales y se admite, porque la nacionalidad en definitiva es una pertenencia legal, digamos así, una propiedad legal, pero que no siempre esa legalidad, digamos así, va con el amor a lo nacional. O sea, te pueden quitar la nacionalidad legalmente, pero no te pueden quitar el amor a esa nación tuya que tú quisiste, que donde tú naciste, donde tú has hecho tu vida, y de repente, por circunstancias políticas ajenas a tu voluntad, por la fuerza brutal del poder policíaco de un Estado totalitario, te obligan a salir. Y entonces llega un momento en que de hecho pierdes la nacionalidad, digámoslo, y hasta de derecho de acuerdo con el derecho del Estado opresor. Y muchas veces uno tiene que buscar por eso, para poder moverse en el mundo en que hoy vivimos, que es un mundo tan globalizado, y adquirir otra nacionalidad. Pero el hecho de que tú adquieras otra nacionalidad no quiere decir que tú renuncias a tu patriotismo, a tu nacionalismo, al sentimiento de la tierra que te vio nacer, que te vio crecer, donde a lo mejor te forjaste tu conciencia ética y tu conciencia patriótica y religiosa incluso. De modo que hay que distinguir lo que es legal de lo que es propiamente humano. Y el amor al terruño no te lo quita ningún Estado, aunque te quiten la nacionalidad. Y por eso dentro del exilio cubano se da el caso, y esto es bueno que lo digan, que no hemos perdido los exiliados cubanos en su inmensa mayoría el amor a nuestra patria, el amor al terruño donde nacimos, el amor a los vecinos que tuvimos allí en aquella zona. ¿Por qué? Porque es algo que la tierra se lleva muy adentro en el corazón, y salvo algunos que no tienen conciencia de patria, pero la inmensa mayoría de los exiliados cubanos, por eso, como tú señalas muy bien, me parece que llevan dentro esa pasión por la nación donde nacimos. Sí, quisiera elaborar en este asunto, vamos a decir que es un poco personal, pero lo personal también lo podemos incluir en este programa, que hay muchos exiliados cubanos que han adoptado la ciudadanía norteamericana, y no es por ninguna falta de amor a la patria que tuvieron que abandonar, es sencillamente una necesidad de la vida y también algo que surge
en gratitud, algo que surge de respeto al país que los ha acogido. Y entonces para personas como yo, de una segunda o tercera generación que nacimos en Estados Unidos o quizás en otros países, porque hay cubanos regados por todas partes, y que nunca hemos conocido a la tierra de nuestros padres y nuestros abuelos, hay muchos que anhelamos el día en cual Cuba sea una república libre, en cual se podrá obtener la doble ciudadanía, donde se podrá participar libremente, igualmente como se hace en el país de nacimiento, de la vida pública, de la vida cívica, y yo espero que ese día viene pronto, y ese día es lo que motiva al movimiento opositor en Cuba, a los exiliados cubanos que siguen abogando por la libertad de su patria, y yo creo que es un anhelo que se va a realizar pronto. Me alegro mucho que hayas tocado este punto, Aramis, porque, mira, el amor a la patria se concreta incluso legalmente en muchos países por lo que se llama el jus sanguinis, o sea, el derecho de sangre, y el jus soli. El jus soli es el derecho que te da por haber nacido en un suelo determinado. O sea, son los derechos que vienen con el terruño mismo, con el lugar donde naciste, donde por primera vez lloraste. Y el jus sanguinis, que es como la herencia que llevas tú en la sangre de tus padres, de tus abuelos, y que lo llevas en la sangre, esa cubanía. Muchos de esos jóvenes que han nacido aquí en los Estados Unidos, como el caso tuyo y de tantos miles que hay, mis hijos, mis nietos, que nacieron aquí, algunos de ellos, y sin embargo se sienten cubanos, cubanísimos, y quisieran volver algún día a una patria verdaderamente libre y democrática como ya han conocido aquí en los Estados Unidos. Aunque le puedan tener, por supuesto, por muchas razones, incluso por gratitud a este país que los ha acogido, donde han nacido, sin embargo tienen esa cosa que nos da la sangre, y por eso podemos hablar de una doble y a veces hasta de una triple ciudadanía, porque hay cosas que están más allá de los cálculos puramente legales. Y el nacimiento, la sangre llama, como dice un viejo refrán, ¿no? De modo que esto es interesante destacarlo a propósito de esta consideración. Cuando uno conoce a cubanos, especialmente jóvenes cubanos que han llegado hace poco de esa isla y han llegado a Estados Unidos, a veces uno siente que sienten un rechazo hacia su patria. Sienten un rechazo porque la única patria que conocen es una que los oprime, una patria gobernada por tiranos. Y quisiera pues hacer hincapié en que la realidad es otra. La realidad es que en Cuba hay mucho de lo más lindo que puede haber en la historia de un país. Hay mucho que debe de inspirar el amor de los jóvenes, tal como vemos el amor de las personas mayores que nunca han dejado de sentirse cubanos a pesar del destierro. Muy bien eso que has dicho, caramba, y quiero añadir otra cosa también relacionada con todo esto que estamos hablando, y es por ejemplo el caso de Martí. Para mucha gente, como el régimen ha tratado de asociar a Martí a su fechoría, pues entonces naturalmente al estar contra esos abusos del poder del Estado, están en cierto modo contra Martí. Yo me he encontrado con casos que no quieren que le hablen más de Martí, porque lo asocian con la dictadura que padecieron, pero no es así. Ese Martí que se presenta en Cuba es un Martí totalmente tergiversado, diferente, falsificado por completo, que no es el verdadero Martí, amor entrañable a la libertad, a la democracia, a la igualdad de todos los seres humanos, amor al terruño donde tú naciste también. Ese es el Martí que no conoce mucha gente allá en la Cuba del régimen este opresor, y cuando salen, pues naturalmente tienen el recuerdo asociado con esa situación de malestar, de abuso del Estado y demás, y no quieren oír hablar de Martí. Pero cuando empiezan aquí a conocer al verdadero Martí y a leer sus obras, se dan cuenta que fue una falsificación más, otra moneda falsa del régimen para confundir a su población. Con esas observaciones vamos a cerrar el programa de esta semana. Los invito a que regresen a escuchar otra edición de Cátedra Radial. Les ha hablado su servidor Aramis Pérez, aquí con el doctor José Ignacio Rasco. Hasta la próxima semana. Han escuchado Cátedra Radial, un espacio de libre cultura dirigido a todos los cubanos. Les esperamos en una próxima edición de Cátedra Radial, conducido por Aramis Pérez. Cátedra Radial fue una presentación exclusiva de Radio República.